Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Valientes. Es un episodio súper especial. Vamos a hablar de algo que no hemos hablado antes. Vamos a hablar de cine. Vamos a hablar del emprendimiento en el cine. Entonces vamos aquí a recomendar y a comentar algunas películas que nos gustan, que cuenten historias empresariales. Esperamos que les gusten, esperamos que no demos muchos spoilers, pero bueno, spoiler alert, ¿no? Algunas cosas hablaremos de la Sí. peli, trataremos de no dañar su experiencia, pero sí contar cuáles son los aprendizajes de negocio que nos llevamos de cada una de estas. Hola, bienvenidos a Valientes, un podcast donde vas a encontrar herramientas, historias reales y aprendizajes para despegar con claridad y confianza tu proyecto emprendedor. Somos Kickoff Academy, gracias por escucharnos. Bienvenida, Pau. ¿Empiezo yo? Bueno, Entonces, primero les doy sí, primero pues también bienvenidos, la verdad yo soy súper cinéfala. ¿Cinéfila? Sí. Cinéfila. Soy súper cinéfila, me gusta mucho y me encanta pues que podamos tener este espacio de conversar, sobre todo porque además empezamos nuestro club de películas y por esa razón dijimos pues hagamos un podcast donde hablemos un poco de estas películas. Entonces justo al final del episodio de hoy les vamos a contar sobre lo que hablamos de la primer sesión de Popcorn Talks. Ajá. Que va a estar súper chévere. Bueno, para que se unan, ¿no? A las siguientes. Y pues únanse. La verdad que yo creo que sí es una súper buena forma de aprender. O sea, es una Sí. forma entretenida, o sea, porque hay libros de negocio y todo, y yo creo que está bien leerlos, ¿no? No vamos a decir que no. Pero a veces puedes sacar aprendizajes muy padres de un espacio de 2 horas que además puedes compartir con la familia y todo, ¿no? Sí, total. O sea, yo a veces veo películas o series incluso y como que siento la necesidad de anotar cosas Sí, y sí, sí. porque pues sí, o sea, y yo me doy cuenta que soy mucho mejor escuchando y pues por ejemplo podcast y además viendo películas y aprendiendo de ahí que de libros, porque a veces no le saco el tiempo necesario. Necesita más concentración, más tiempo. Así que bueno, por eso estamos acá. Pues arranquemos. Vamos a contarles Entonces les vamos a contar algunas de nuestras pelis favoritas que hablan de negocios, ¿no? Pero además Sí. tienen sus cosas de intrigas, ¿no? Sí, no, y chisme y todo, O sea, pero... ¿por cuál empezamos? Bueno, entonces yo voy a empezar con contarles una película que de hecho vi, me parece que este año, que me gusta mucho, se llama Chef. Salió en el 2014 y es una película además buenísima que trata de comida, o sea, primer spoiler, o sea, si la van a ver, coman. Como se llama Chef, tal vez Sí, ya viene cierta intuición sí, de pero sí, pero entonces de verdad hacen comida deliciosa, así que coman antes de o tengan algo rico porque se van a antojar. Resulta que, bueno, el director es Jon Favreau, que es, yo no lo conocía, pero cuando lo ven, saben quién es como el asistente de Iron Man en las películas de Marvel. Entonces, pues es un señor todo buena onda, sí. Resulta que me encantó entender un poquito detrás de cámara de Chef, porque pues en la historia se darán un poco cuenta que es una historia un poco de entre fracaso y darte cuenta que no eres bueno y que algo no te sirve y como que no estás contento y como volver a enamorarte de lo que hacías. Y justamente cuentan un poco de lo que estuve leyendo, es que él es el director de las películas de Iron Man. No lo sabía. Además de ser el gordito bonachón, es el director. Entonces resulta que cuando salió la segunda película de Iron Man, les fue pésimo. O sea, malísimas las críticas, todo tal. Y él ahí decide un poco retirarse del cine y se da un espacio. Y un poquito de tiempo después dice, voy a salir con Chef. Entonces es un poco la historia de su vida, es lo que sucede en Chef y es justamente un chef que trabaja pues ¿Es su propia historia? Es su propia historia, pero en un contexto completamente diferente. Es como una metáfora. Correcto. A ver, esto es lo que se dice en el internet. De aquí a que sea cierto, no es verídico. Ajá, entonces, justamente este chef lo que hace es que, bueno, él trabaja en un restaurante pues súper lujoso, súper top, obviamente de bata blanca y demás. Y lo que empieza a pasar es que pues se suponía que él tenía control, creatividad, él podía, mejor dicho, tener flexibilidad en los platos que hacía y demás. Y pues de un momento a otro
no lo puede hacer. O sea, de un momento a otro, el dueño del restaurante le prohíbe hacer un montón de cosas, le dice que no puede experimentar, que tiene que mantenerse como en el cuadradito Ya. en la caja. Y esto pues a él lo frustra, lo empieza a frustrar mucho. Obviamente empieza a tener muchos roces, no solo con él, sino con críticos. Ujú. Y pues esto de algún momento a otro lo limita mucho, lo aburre, termina, o sea, tiene unas peleas fuertes ahí con el dueño y pues decide renunciar. Y cuando decide renunciar, pues pasan una serie de cosas que lo llevan a crear su propio food truck. Ok, ok. Entonces crea su propio food truck, obviamente ahí suceden una serie de cosas que pues no les voy a spoilear para que ustedes vayan e investiguen por qué llegó a un food truck Ajá, y empieza a preparar sándwiches cubanos. ok. ¿Por qué cubanos? No me acuerdo, creo que Algo tenía algún familiar o este, algo así. Entonces empieza a preparar sándwiches, pero estamos hablando de que es un chef. Entonces no se claro. imaginan la calidad de sándwiches, o sea, no, uno se le antoja. Es más, se me antojó, se me antojó el sándwich. Y entonces nada, o sea, simplemente es la historia de cómo él se vuelve a reenamorar de la cocina, de cocinar, o sea, y se vuelve a apasionar por lo que le gustaba. Buenísimo. Entonces, esa es básicamente la trama. Oye, pues cualquier parecido con la historia de muchos emprendedores es una Total, coincidencia, ¿no? totalmente, porque, y de hecho, algunos de los videos que veías decían, o sea, es que cualquiera se relaciona, o sea, tú no, así no seas un chef, te sientes súper relacionado, porque, y justamente pues ya entrando en un poco los aprendizajes, pues es como te empiezas a dar cuenta a veces que lo que amas también se puede convertir en una Una pesadilla, prisión. en una prisión, por el lugar en donde lo estás generando o porque la intención o el propósito con el que lo estás haciendo, pues no te mueve. Oye, no, me encanta y me conecta con algo que he hablado en algunas conversaciones, que es como emprender te lleva también a repensar el sentido del éxito, ¿no? Sí, sí, Porque claro, a veces esta decisión de dejar los egos y los lugares, ¿no? O sea, que te dan un prestigio y todo, sí, para emprender por tu cuenta, que a lo mejor tienes que empezar con el food truck, ¿no? sí, O rascar un poquito. Es duro, ¿no? Pero sí. muchas veces, y creo que esa es parte de la lección, pues eso te abre nuevos caminos, ¿no? Sí, y pues el tema es que justo a veces se da vida y pues, o sea, yo lo voy a relacionar directamente con el mundo corporativo y luego salir a emprender algo que te apasiona. Pues sí, la realidad del asunto es que pues en el mundo corporativo a ti te pasó, pues hay muchas reglas que cumplir Ujú. y muchas, ¿cómo decirlo? Necesidades que hay que cumplir de la empresa y de los jefes y de los dueños que pues claramente no te permiten ser, yo De creo, acuerdo. en tu totalidad. Entonces, pues sí siento que esa es una de las cosas por las que yo soy fan del emprendimiento y es porque te permiten vivir como esa vida en tus propios términos, Claro, ¿no? claro. Entonces, eso me gusta mucho y justo siento que es como, ¿cómo puedo yo dirigir lo que yo hago para lo que soy bueno, para lo que me preparé? Pues hacia una intención diferente, con un propósito diferente, y eso va a hacer toda la diferencia Buenísimo. en reconectarte, como en volver a aprender la llamita de lo que te gusta. Y a veces creo que podemos pensar que nuestras habilidades no van a servir en otro contexto, ¿no? Sí, Y hasta total. que vas al otro contexto te das Sí. cuenta de que sí servía. No, todo, o sea, literal, tú siempre hablas del discurso de Steve Jobs, Ajá. de pues todos los puntos se conectan y Pero se conectan mirando hacia atrás, que creo que esa es una parte clave claro, del mensaje. claro, claro, o sea, están todos Ya que estás ahí y interconectados. miras atrás, te vas a dar cuenta. Te das cuenta, claro, ahorita que estás acá no lo miras para adelante y no te das cuenta, Ujú. pero eventualmente sí. Justo otro de los aprendizajes es pues que a veces estamos es haciendo las cosas por otros y no por ti. Entonces, justamente, y ahí se conecta mucho con la parte del crítico que lo mencioné ahorita, pero es una parte súper central de la película Ok. y es una guerra un poco que se arma entre él y un crítico de cocina, que pues en este mundo es muy importante, ¿no? Me recordó como a Ratatouille. Sí, 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 justamente, o sea, en el mundo de los restaurantes, Sí, los claro. críticos son un tema importantísimo, así que es The Bear, que también es una serie de un chef que es buenísima, también tiene muchos temas de emprendimiento que a mí me gustan, también está el crítico. Entonces es como, pucha, o sea, yo pensaba como siempre estás trabajando por cumplir las expectativas de alguien más.
Y o sea, en mi análisis cinéfilo era cómo ese crítico se convierte en todas esas miradas que tú tienes afuera de ti y que te hacen pensar como, bueno, hoy, ¿a quién voy a satisfacer hoy? ¿A quién voy a hacer feliz hoy? Y eso está duro, o sea, me parece difícil eso. Buenísimo, ¿no? Porque Entonces, además, pues, claro, uno puede sí. decir, el crítico a lo mejor uno sabe qué es lo que está esperando, pero cuando tienes que satisfacer a las masas, ¿no? A tus seguidores en redes, ¿no? Por No, ejemplo, no. qué difícil, ¿no? Entonces sí, Sí, está no, y, o sea, yo también pensaba mi familia, o sea, la familia que está ahí como, ¿para cuándo ah, vas a facturar a lo, claro. no, para cuándo vas a facturar lo que me dijo? Pues ahí está complicada la situación. Y luego, el último aprendizaje es pedir ayuda, que justamente, pues gracias, digamos que él logra sacar el food truck y todo, gracias o sea, le toca ir a pedir ayuda y a regañadientes, o sea, básicamente lo obligan a pedir a la ayuda. Ok. Entonces es también como, no, o sea, no necesitas, no tienes por qué ir a hacerlo solo. O sea, eso también me parece valiosísimo y lo hemos aprendido nosotros también en el camino. Totalmente. Pues no hay por qué ir a hacerlo solo, no hay por qué ir a matarse, a latigarse. Si puedes ir a pedirle, oye, a ver, ¿me ayudas con esto? ¿Tú qué Que piensas? crea como una cadena, ¿no? De valores, de Sí, favores, ¿no? Positiva, ¿no? sí, 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 literal. O sea, pues también la otra persona dirá como, ay, bueno, chévere. O sea, ¿qué tal que esa idea que tú traigas al otro también le reviva su chispita de algo y se vuelva un socio? O sea, no sé, pero se puede pedir ayuda, mejor dicho. Y eso también es uno de mis aprendizajes de Los la peli. aprendizajes. Así que aquí cerramos con Chef A ver, chef. para que la vayan y la vean, la verdad, súper bueno. Muy bien. Pues gran primera recomendación. Bueno, Buenos días. vamos a saltar geográficamente un montoncísimo de kilómetros, porque nos vamos a ir a A África, Upa, a Malawi, que es en lo tuve que buscar en un mapa, ¿no? Porque mi geografía de África no está está muy fresca. fresca. La zona sureste de África, un país pequeño sin salida al mar, ¿no? Y es la historia, la película es El niño que domó al viento, Mm, ¿no? The Boy Who Harnessed the Wind, ¿no? bien. Y es la historia de William, que es un chico de 14 años, que vive en Malawi, en una zona que es una zona rural, y que enfrenta una sequía, Mm, y además ya se darán cuenta que me gustó, porque además justo expone toda este drama que se vive alrededor del del agua. cambio climático, ¿no? Mm, Entonces, bueno, esto es una familia, pues está atravesando por esta necesidad, ¿no? De cómo se están viendo afectadas sus cosechas. Y esa afectación de las cosechas, pues obviamente no la viven solamente la familia, sino que es una cuestión que vive toda la comunidad en la que vive William, ¿no? Y entonces, pues esto empieza a provocar un conflicto social, ¿no? Digamos, obviamente que el impacto en la producción, en las cosechas, pues se convierte en escasez de alimentos, que provoca una tensión sociopolítica muy grande entre las mismas comunidades. Entonces las cosas, pues como se imaginarán, son muy difíciles para la familia. William acaba de entrar a la secundaria, ¿no? Y no entiendo el sistema educativo de Malawi, pero entiendo que había que pagar unas colegiaturas y la mm, familia pudo pagar solamente la inscripción. Entonces, él es un chico pues muy estudioso, muy creativo, me encanta porque desde el principio lo muestran como él reparaba radios, ¿no? Y mm, cobraba un poquito, ¿no? A los vecinos por repararles el radio y todo esto. Y la familia logra inscribirlo a la secundaria, pero después no pueden continuar y entonces los sacan de la secundaria, ¿no? Entonces él no está estudiando y está como en medio de todo pues de todo este drama familiar y comunitario, cuando él empieza a preguntarse, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo lo puedo resolver? Y lo que se estaba viendo en ese momento era una sequía, ¿no? Y en el sistema de cultivo que ellos tienen allá o tenían en el momento de la película, que está situada en los inicios de los 2000, pues no tenían un sistema de riego que les permitiera llevar el agua el agua a las cosechas, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden resolver eso? ¿No? Entonces está muy padre, a mí me encanta porque empezando a levantar como algunos mm, aprendizajes, cómo él se da cuenta de que necesita un mecanismo que le permita llevar agua de un lugar a otro. Y ese es como el problema, ¿no? Está ujú, re claro, ¿no? Necesitamos poder claro. regar, ¿no? Nuestras cosechas para poder producir comida y todo.
Y entonces él, que es como tan creativo, empieza a darse cuenta de que necesita electricidad. Entonces, bueno, ¿de dónde saco electricidad? Entonces él conecta baterías, no sé qué. Entonces toda esta recursividad me gusta mucho porque está en este otro espacio de la innovación frugal que también me Ujú. gusta, que es, bueno, cómo utilizo lo que tengo a la mano para poder resolver el problema, ¿no? Y entonces hay un momento eureka, ¿no? Una aha Ajá, moment, moment. ¿no? Como le dicen, en el que se da cuenta que un profesor de la secundaria, que además es como novio de la hermana, entonces hay una cosa ahí, ¿no? Tiene un dínamo, ¿no? Y para quienes no sepan que un dínamo es una luz de la bicicleta que genera la electricidad con el propio pedaleo de la Oh, bicicleta, ¿no? Quienes hayan usado uno se dan cuenta que eso se pone súper duro, ¿no? Es como complicado, pero es como una forma mecánica de generar electricidad. Y entonces ahí su visión es que él puede generar electricidad desde el movimiento y que con esa electricidad puede producir una fuerza que haga algo, ¿no? En este caso, pues alumbrar, ¿no? Entonces él dice, ok, mm, entonces primera cosa, ¿no? Inspiración. Entonces, primera lección emprendedora, yo las voy a ir mezclando. Primera muy bien. lección ahí emprendedora que yo veo es como entender bien cuál es el problema y luego encontrar lugares donde inspirarse para la solución, ¿no? Y luego hace un prototipo, ¿no? Y entonces dice, a ver, yo, ¿de dónde podría tomar esta fuerza física? Entonces dice, del viento, ¿no? Un poco de ahí el nombre de la peli, ¿no? Entonces él hace un prototipo, hace un pequeño molino de viento y con la energía que produce, con el dínamo del profe, enciende un radio. Y Ay, entonces qué es como, cool. wow, esto se puede hacer, no sé qué. Y luego viene la pregunta, ¿cómo lo hago a una escala Escala grande. suficiente? Y entonces está muy padre porque entonces el emprendedor, ¿no? Tiene que buscar aliados y todo, entonces va con sus amigos y luego va con el papá y como que no le creen y entonces está todo este conflicto de que él se imagina que es la solución, pero al mismo tiempo el contexto social se sigue complicando, entonces hay unos brotes ya de violencia y todo, entonces está todo muy mal, pero él cree en su idea y resulta, esto es un poco spoiler, pero no grave, ¿no? Que la solución viene por usar una bicicleta, ¿no? Para poder como tener ese mecanismo que haga funcionar un molino de tamaño suficiente que pueda pues generar este movimiento en el agua, ¿no? Que pueda Mm, funcionar como una bomba de agua para regar. Entonces al final, pues obviamente, como se imaginarán, pues él lo logra a pesar de todo y pues salva, digamos, desarrolla una solución para poder tener un sistema de riego en su comunidad. Y ay, además qué es algo que increíble. otras comunidades pueden replicar, ¿no? Claro. Entonces, a mí me gustó mucho porque creo que muestra muy bien todo el proceso creativo de desarrollo de una solución, con esta perspectiva frugal, pero que además, pues es el mismo proceso que por el que pasamos los emprendedores, Todos, ¿no? claro. Eh, y es basado en una historia real, que eso también me gustó Ay, qué mucho, ¿no? O sea, increíble. todo esto sí sucedió, de hecho la película está basada en su propio testimonio, ¿no? De William, ¿no? Mm, Entonces, me encantó, creo que muestra un montón de cosas de este proceso y de cómo también este espíritu emprendedor también puede resolver problemas de las sí, comunidades, ¿no? y un poco que nos enseña, ¿no? El espíritu emprendedor. O sea, claramente hay muchas cosas que tú puedes aprender como emprendedor, pero ese espíritu, creo que Ajá. esa hambre, La no te la, persistencia, sí, la búsqueda, todo eso está ahí, ¿no? eso está adentro del emprendedor. Esas Ujú, cosas ujú. creo que no, Sí, eso me gustó también, pues fíjate, sí, él de 14 años y además, pues en un contexto donde la educación no es, claro, digamos, lo claro, que quisiéramos que fuera, ¿no? O no sé qué quisiéramos que fuera, pero ustedes me entienden, ¿no? El contexto, de vulnerabilidad que se puede vivir claro, en claro. estos lugares, ¿no? Pues bueno, Está súper buenísima, me recomendada, un gustó. montón de aprendizajes, creo que también me gusta porque nos pone en un contexto distinto, no digamos la Sí, en historia otro, típica del sí, emprendimiento, sino en otro lugar. en otro país, además súper diferente a lo que nosotros tal vez estamos acostumbrados a vivir. Y que, solo para cerrar, no necesariamente es completamente ajeno a otras realidades rurales en nuestro país, ¿no? Pero que a Diferente. veces no, aunque esté cerca geográficamente, no las vemos. Entonces creo que también es muy Sí, inspiradora de cómo uno puede también buscar, ¿no? Soluciones recursiva, en sí. otros contextos, ¿no? Buenísima también, se me antojó verla. La Recomendada. Es veré, del la dos, veré. a ver, es una película del 2019, Ah, ok. es británica, Ah, la producción, pero bueno, todo está situado allá. Y algo que me gustó también es que ellos buscaron hacer un retrato, digamos, lo más fiel posible de la realidad, ¿no? Entonces, al súper. parecer, o sea, la película mezcla inglés con el idioma local, todo, digamos, para que fuera, ¿no?
muy contextualizado. Contextual. Me Suena gustó, muy bien, me suena muy gustó. bien, me gustó. Bueno, Me gustó, me ¿con gustó. cuál vamos? Bueno, súper. Vamos con una más tradicional. O sea, siento que seguramente hay más personas que la han visto. Sobre todo la historia, pues una historia que tal vez ya conocemos, que es la historia de Nike o de cómo el momento en el que Nike despega y dio un brinco, pues que le cambió básicamente la realidad. Entonces, esta película se llama Air o Aire en español. En español sé que se llama diferente, pero bueno, Air. Es una película del 2023. La dirige Ben Affleck, que ya sabemos que le gusta dirigir y ha dirigido varias películas. Y además, él actúa en ellas, en casi todas las que dirige. Y esta película está situada en 1984. Entonces es justo el momento en el que Nike ya llevaba, digamos, una trayectoria, pero empiezan a cogerle ventajas empresas como Adidas y como Converse. Y estas otras empresas empiezan a meterse muy fuerte en los deportes y pues empieza a utilizar como todo esto de que hay un jugador que representa la marca, pues que hoy en día se sigue usando un montón. Entonces ellos, pues, la verdad, están perdiendo fuerza. Y la persona que está encargada de el área de baloncesto, porque entonces tienen como ciertas personas enfocadas a cada por deporte, exacto, y como que son los encargados de ir a buscar esas representaciones. El que está encargado del tema de baloncesto, pues está en aprietos. O sea, Converse le está ganando, Converse es el top en tenis de baloncesto y así está la cosa. Y entonces él empieza a decir, ¿cómo carajos yo voy a sacar esto? ¿No? Y pues porque además su jefe también lo empieza a cuestionar, que es el dueño de Adidas, que es el personaje de Ben Affleck, de Nike, que justo es el personaje de Ben Affleck. Y lo empieza a cuestionar y le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, entonces él empieza a pensar, y la verdad es que es un tipo que, y bueno, metiéndome en tu misma dinámica para ir aprendiendo cosas, es este señor que se llama Sonny Vaccaro, sí, Sonny Vaccaro, creo, sí, o sea, es de esas personas que tienen mindset. O sea, es esta mentalidad de yo puedo y tal, y como de esa mentalidad muy típica del emprendimiento, digamos, tradicional y como de liderazgo y como de empoderamiento y motivación. Es de ese estilo es la película. Entonces, ¿qué empieza a pasar? La película se va dando, o la usan, digamos que como historia, como línea de tiempo, las 10 mandamientos o 10 principios que tiene Nike en su filosofía. Y los pueden leer, pero es básicamente, ¿no? Como cosas como no será fácil, ¿no? Ese tipo. Entonces, nos lleva la película a través de un mindset que te involucra en el tú puedes y tú muy deportivo, muy de esa onda. Y entonces este señor empieza a mostrar eso, o sea, cómo el mindset, cómo tomar la decisión, cómo no pensar, o sea, cómo lanzarte sin importar lo que está pasando. Y entonces él vive su cultura. Él vive esa cultura literal de Nike y la viven todos, pero pues él específicamente como personaje ahorita principal lo empieza a hacer. Y entonces cuentan la historia de cómo él se da cuenta y cómo él, o sea, Michael Jordan no era nadie, o sea, era un rookie, como llaman en los deportes, o sea, es alguien que es muy bueno en el colegio, pero no, nunca en la vida ha tocado una cancha de la NBA. O sea, del baloncesto profesional. Entonces, pues simplemente él dice, aquí hay algo, pues claramente le ve el potencial a Michael Jordan y pues todos sabemos por qué. Pero claro, sabemos hoy, pero en ese momento. Correcto. O sea, en ese momento se veía, correcto, en ese momento se veía que el chino era bueno. Pero claro, o sea, él le estaba pidiendo a Nike que firmaran a un rookie, a un novato, esa es la palabra, un novato. Y pues claro, o sea, le pusieron, o sea, todo era como, pero estás loco, porque además, pues, como que había que jugarse todo el presupuesto. O sea, tenían que jugarse todo el presupuesto, era mucho dinero y además
no era solo, ahí sí te vamos a firmar y vas a usar nuestros tenis que ya creamos. No, o sea, lo que le propusieron es, vamos a crear unos tenis, ¿no? Y una línea que va a ser específicamente tuya. Entonces, claro, o sea, todo el desarrollo, tiempo, dinero que implica el desarrollo del nuevo zapato que va a usar Michael Jordan, Sí. pues es una inversión impresionante, pero pues al final obviamente el dueño de Nike apoya la decisión y luego se convierte en hacer que Michael decida firmar con ellos. Y esto es una serie de cosas que sobre todo la mamá de Michael es ahí, digamos, la estrella Ajá. y es la que decide, o sea, es la que se cree, mejor dicho, el potencial de su hijo y pide una serie de cosas y dice, si esto no es así, no va. Y entonces, pucha el contrato. Oye, pero además sí, creo que también hay una lección de como tener relaciones justas, ¿no? Porque creo que también había una cosa que Sí, ella defendía de, pues, ustedes están ganando mucho dinero con la imagen de mi hijo, pues él merece también tener una parte de esas ganancias, correcto. ¿no? O sea, como que propone una relación más equitativa, ¿no? Exacto. Y entonces justo lo que ella le propone es, de todas las ventas de esa línea, mi hijo va a tener un Una porcentaje. regalía. Esto es lo que le cambia la vida a Michael Jordan y a su Ajá. familia, pero además, obviamente, lo que le cambia el camino a Nike. Nike de ahí en adelante. Y pues justamente, o sea, es como me impresionó, digamos, en gran medida lo de la mamá. O sea, lo de la mamá me pareció increíble porque es como creer en el potencial cuando nadie más, o sea, no hay nadie más ahí diciendo o validándolo. Y es como, no, mi hijo sí, y pues obviamente él también, pero en la película no lo muestran a él tanto. Ajá. Entonces, súper, eso me encantó, o sea, me pareció. Y pues en general, digamos que los aprendizajes que yo me llevo de esta película es el tema de el mindset. O sea, sí creo que es muy importante creérsela, confiar en que sí se puede y a veces hasta ser un poco, no sé cómo decirlo, pero como Necio. de Ok. necio, pero quería decir como culto a sí se puede. O sea, Ok. yo sé que a veces está medio mal visto como la motivación, pero no, o sea, Nike, no sé ni cómo se dice, nos demuestra que, pues sí, esta Es como mentalidad, lo que te funcione, ¿no? O sea, si a lo mejor sientes que te sí, estás quedando corto y le puedes meter un poquito de esta filosofía, pues sí, métela, ¿no? Ya si sientes que estás muy allá, pues bájale. O claro, sea, no, total, como dice mi terapeuta, es como un radio, ¿no? Hay que sintonizarlo. O sea, estás muy sintonizar, para allá, me gusta, regrésate, me muy gusta, para acá, vuélvete ahí, ¿no? O sea, hay que sintonizar. me gusta, sí, es por ahí o sea, básicamente es como el tema de creérsela, creer en uno mismo, o sea, ese es el mensaje central Buenísimo. de la película y de cómo pues este Sony logra que esto suceda. Ajá. Oye, y agregaría un tema ahí de intraemprendimiento, ¿no? Porque fíjate cómo esto Sí, es un negocio, pero dentro hay un sí, proyecto muy emprendedor, ¿no? sí, 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 literal, es un intraemprendimiento, claro, o sea, sí, es una empresa pues que tiene toda su historia de emprendimiento, pero Claro. en este momento la historia pues ya es una empresa grande y claro, como una persona empieza a pedir dinero y para financiar su propio Claro. proyecto interno y sí, totalmente, es intraemprendimiento total. Justo algo que me parece valioso también es, y que escribí como aprendizaje, es que también hay que confiar en el equipo, porque justo fíjate que el dueño, Lo respaldo. sí, y él no era el que estaba tomando la decisión, era como, yo te di este trabajo, resuelve, ¿no? Y confío en ti, dale, y tú, y es Buenísimo. como Sí. también darte cuenta que no, no eres tú el mejor, a veces contratas gente mejor que tú, ¿no? Lo dicen muchos, y pues me pareció súper valioso. Y una frase chévere por ahí que me gustó como para cerrar es, cuando dices que quieres algo, está bien, pero cuando haces algo que quieres, eso es lo que verdaderamente cuenta. Y de ahí nace el eslogan de Just Do It, Que acompaña que a la acompaña a la marca. marca desde... Después te das cuenta que literal es un tema de mentalidad, totalmente. Entonces, esa Bueno, es buenísimo. Pues Air, ese Air. que tienes tú ahora. Bueno, yo tengo otra también, otra filosofía. Miren qué padre, también está en la línea del mindset, pero no otro cargo, ¿no? Ok. Se llama The Intern, ¿no? En Ay, me encanta. español, pasante de moda, ¿no? Pasante de moda. Muy buena también, un tono más cómico también, pero muy mezclado con mensajes, digamos, un poco más profundos.
Y bueno, aquí un poco a mí me gustó porque hay como varias historias pasando al mismo tiempo, ¿no? Y entonces hay dos protagonistas. Uno es Ben Whittaker, que lo hace Robert De Niro, que es un personaje, es un jubilado, ¿no? O sea, se jubiló a los 70 años y después de, ¿no? Sabes, toda la vida trabajando y todo, y Sí, entonces se enfrenta como a esta situación de todavía puedo ser productivo, quiero hacer cosas, pero no encuentro dónde, ¿no? Y entonces hay muchos espacios donde lo pasan ahí como explorando actividades y todo. Y como en esta situación de no encuentro como un lugar, ¿no? Que creo que pasa bastante con las personas claro. mayores y entonces creo que hay una primera historia muy bonita que representa. Luego está la historia de Jules Austin, que es protagonizada por Anne Hathaway, que es una emprendedora, ¿no? Toda la filosofía startup, ¿no? Acá viendo cómo ha crecido, joven, con empuje, ¿no? En una industria de moda, ¿no? Entonces creo que están pasando estas dos historias al mismo tiempo que un poco cuentan, como en esta escenografía, del mundo corporativo y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, un poco para resumir de qué se trata la película, la empresa de Jules, ¿no? Propone como un programa comunitario en el que van a vincular como practicantes a personas mayores, ¿no? Y entonces abren una convocatoria y tal, como para mostrar que son una empresa que es muy inclusiva y todo, ¿no? Muy incluyente y todo esto, ¿no? Y entonces, pues él ve la convocatoria, ven y se propone, ¿no? Se postula. Entonces hace todo un video para postularse y él, bueno, con toda su escuela, ¿no? De negocios tradicionales y todo va y se queda, ¿no? Pero resulta que Jules realmente pues no está como tan convencida, ¿no? Ella como que dijo, bueno, hagámoslo porque es parte del programa comunitario, pero pues más o menos háganlo ustedes, ¿no? Yo estoy acá en lo Sí, mío, no estoy sé qué. ocupada. Pero la convence a su equipo de que Ben sea pues, su practicante, ¿no? Y entonces ahí empiezan a darse todas estas dinámicas de cómo Ben busca, cómo puede contribuir a una empresa que pues es toda de jóvenes, ¿no? Y ahí todos los estereotipos de las startups, ¿no? Y ahí están presentes, ¿no? Y cómo él busca desde su conocimiento, desde su estilo, pues contribuir, ¿no? Cómo le puede sumar a la gente, ¿no? Y va descubriendo muchas cosas que me parece una primera lección muchas veces que a veces son buenos hábitos, cosas padres de la cultura, digamos, de trabajo de las personas mayores, que en los jóvenes a veces las hacemos o las han, depende de dónde me quieran poner, la hemos perdido, ¿no? Como que en esta filosofía más individualista y todo esto. Entonces viene y trae como mucha cultura de responsabilidad, ¿no? De cuidar a los demás, todo que Mm. está muy presente también, ¿no? Entonces, se empiezan a dar todas estas interacciones, pero al mismo tiempo se va mostrando como Jules, aunque es esta fundadora, con empuje, Exitosa. exitosa y todo, la verdad que después detrás de esa máscara o de esa imagen, ella pues tiene muchos problemas en su relación sentimental y como unos, como cuestiones también como emocionales, difíciles, ¿no? Mucho estrés, todo esto, retratan un poco la vida, ¿no? De cómo es un poco estar en estas posiciones, pero al mismo tiempo da en el escenario que la junta directiva, como la empresa ha crecido tanto, pues está proponiendo que haya un nuevo director, ¿no? Y entonces están como buscando ponerle un jefe, ¿no? Básicamente, cosa que también pasa, ¿no? Con los fundadores y en este Sí. mundo de las startups, ¿no? Entonces esto crea toda esta tensión en la historia, pero al mismo tiempo los acerca, ¿no? Porque entonces ya él se da cuenta de pues que ella está pasando por esto y también se acerca como mucho desde el cariño, ¿no? Y desde como está el rol también como un poco muy fraterno, ¿no? Y cercano. Y pues a partir de ahí te imaginarás, pues empieza a construir una historia de confianza y empiezan como a colaborar, ¿no? Entonces, a mí me gustó, creo que también hay unos mensajes muy padres ahí, hay uno muy obvio, digamos, que es como reconocer y dar oportunidad para a las personas mayores que tienen mucho por Sí. aportar, ¿no? Y que creo que a veces en esta filosofía del emprendimiento pensamos que es un espacio más, digamos, dirigido o especial para Los las personas jóvenes jóvenes, sí. y la verdad es que no, o sea, creo que hay una primera lección ahí muy padre de cómo podemos aprovechar todo ese talento y experiencia, ¿no? Luego creo que hay otra lección importante a nivel de founders, ¿no? Y a nivel de cómo es de importante también los que estamos en este carril, cuidarnos, ¿no? En términos de que la empresa no desplace otros espacios de bienestar. Estos equilibrios que son tan difíciles de lograr, bueno,
cómo nos rodeamos de personas que también se preocupen por nosotros y nos ayuden a tener ese balance, ¿no? Sí, me encanta, a mí me encanta esa película, sobre Ujú, todo por eso, o sea, siento que lo que más me gusta es cómo él empieza a cuidarla a ella y cómo empieza a ver esta relación bonita también de trabajo. ujú. Me gusta que justo no es como la típica comedia romántica, porque siento que es el estilo como rom-com, pero enfocado a esta Una relación relación diferente. distinta y me encanta, la verdad, me fascina esa película también, me encanta que la mujer, o sea, que la dueña, la dura de la empresa sea la mujer, eso también me gusta mucho porque normalmente siempre son hombres Claro, ajá. como los que ponen como CEOs o founders. Entonces, es una película que me encanta, es súper good feeling, ¿no? Se siente feel good, se siente súper bien. Es muy buena, también súper recomendada. Es una película del 2015, así Mm. que, bueno, es de Nancy Meyers, que Ah, no luego la pueden conocí, investigar más sobre ella. tampoco conozco mucho de Nancy. Pero bueno, muy recomendada si no la han visto, súper, digamos, para ver en familia, todo, todo. Sí, 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 Ujú. valiosa. Esa película me gusta mucho, recomendadísima. Pues cerremos Cerremos. con House of Gucci, Ujú, justamente fue nuestra película de nuestro primer Popcorn Talks. ujú. Entonces, pues, un poco sobre la película, pues una película que se estrenó en el 2021. El director es un director como famosillo, que se llama Ridley Scott, y está basado en un libro. No Ok. sabía, pero es un libro tal cual que se llama, creo que también House of Gucci, pero tiene luego otro como Ok. subtítulo. Ujú. Y lo escribió Sarah Gay Forden, que no, tampoco la ubicaba, pero está basado en ese libro. Básicamente es una película que se trata de la historia de Gucci, pero no digamos de No de cómo, su no, fundación. no de su No. fundación, Ujú. sino de cuando ya empieza a pasar a una segunda, tercera generación y todo lo que pasa en torno a eso, pues tristemente es una historia que tiene como muchos reveses, como entre la Es un poco oscura, familia, ¿no? sí, como raro, y creo que sigue siendo raro. Eh, entonces trata de eso y pues de todo lo que empieza a pasar con Gucci al pues vivir ese proceso de transición de la familia. Y creo que es un tema bien, bien importante y tal vez algunas de las personas que nos escuchan son emprendedores de primera generación, están recién lanzando su proyecto y tal vez esto no lo vemos todavía, Resuene ¿no? Y tanto. aparece un sueño cuando yo le herede a quien le herede, ¿no? ¿No? Y esto es tercera generación, pero en empresas familiares los temas de sucesión son un gran tema, ¿no? Entonces, creo Sí, que exploran muy padre esta relación de las relaciones de la familia, la empresa, el capital, todos estos juegos que se dan sí. en estos espacios y toda digamos, el hambre de poder que puede generar, ¿no? Sí, y es complejo, o sea, yo siento que además el peso que cae de todo lo que ha hecho mi familia, y además una empresa como Gucci, que pues, o sea, es una empresa millonaria, o sea, billonaria, no sé, o sea, de muchos años y de mucho dinero, o sea, 100 años tiene, pues es obviamente demasiado peso. Y pues realmente lo que pasa también es cómo no solamente es el primo, el hermano, sino también Los, las esposas, o sea, con quien te con Lady casas, Gaga, ¿no? Por cierto. que además es Lady Gaga, la esposa del hijo, digamos, que está heredando el 50% de la empresa, y pues ella empieza a tener un rol bien importante y ahí empezamos a tocar de uno de los aprendizajes y es justamente como esa delgada línea entre legalidad y ética y justamente pues obviamente un spoiler, pero pues la película trata de cómo ella empieza a A actuar influir, ¿no? y a influir de una manera negativa para que él se quede como con toda la empresa y le quite la parte al resto de su familia y tristemente, pues por ella, Gucci pierde el poder, digamos, o sea, de tener gente en su cabeza que sea de la familia. Y la empresa pasa a ser, pues, del gobierno Privada, ¿no? o privada, Ujú, bueno, privada, ujú. sí, privada. Claro, y creo que es súper interesante. Hay un concepto como en esto de empresas familiares que se llama la propiedad psicológica, ¿no? Que es un poco cuando se heredan las acciones, ¿no? La propiedad de una empresa, a veces las personas dicen, pues lo recibí, pero yo no lo construí, a lo mejor el negocio a mí me gusta,
Y entonces, en mi mente no me siento realmente dueño de esto, ¿no? Dueño de... Entonces, claro, esto es un poco lo que se da en este contexto y donde Sí. justo está Patricia, ¿no? Empieza, Patricia. empieza como a meterse, ¿no? A cambiar esa forma de ver las cosas Sí, del esposo y todo esto, ¿no? Creo que explora muy padre, o sea, más allá de toda la parte de la intriga y demás, que está muy interesante, creo que explora muy bien esto de la sucesión y las sí, relaciones de poder y la propiedad psicológica que se dan en los traspasos generacionales, ¿no? sí. Sí, de eso creo que sobre todo es el tema central. Ujú. ¿Qué otros temas teníamos como Bueno, a mí me pareció aprendizajes? interesante también, visto solo como desde el negocio, o sea, entender el contexto en el que se encuentra Gucci en ese momento, ¿no? Que pues ya tiene un gran posicionamiento en Italia, pero están buscando hacerla global. Expandirse. Entonces hay una parte del negocio que se ha desarrollado desde Nueva York y que justo están entendiendo, bueno, cómo se relacionan con la matriz, todo este tema de integración y Mm, nuevas aventuras en otros países, y sí. se da como justo toda esta relación con la piratería, ¿no? Ay, sí. Creo que también está interesante desde el punto de vista de industria, ¿no? Una industria creativa, de moda, cómo se construye el valor de marca, ¿no? Creo que también eso Sí. lo muestran muy, muy bien, ¿no? Sí, y complicado, porque justo siempre pensamos como, bueno, y las patentes y no sé qué, pero, o sea, al sol de hoy nos damos cuenta cómo han pirateado Gucci y muchas otras marcas, Ujú, y me encanta que al final ese es un tema importante en la película y que causa mucha discordia, ujú. pero como uno de los dueños dice, eso nos beneficia, ¿no? Y también como en esos niveles de poder y de grandeza, pues esas cosas dejan de tener tanta importancia, ¿no? Claro, como entender, creo que un poco el argumento es, bueno, el que compra pirata, pues tampoco me iba a comprar nunca el original, ¿no? Era un poco Sí. esa la idea, ¿no? Entonces, Sí, y sí andan con mi logo por todas partes, o ajá, sea, entonces más bien eso hace que los que sí son mi mercado lo tengan más presente, ¿no? claro, Entonces creo que está bueno también como mirar esa parte del negocio, ¿no? está interesante por ahí. Y Hay otro punto ahí, sumándole, que tiene que ver con estos juegos de poder a nivel de accionistas, ¿no? Entonces, justo como cómo se da toda esta dinámica de cuánta participación tengo que tener, quién es el socio estratégico, a quién meto para fondear la compra, ¿no? Todas estas sí, intrigas que a lo mejor, eh, digamos que si tienes cierta formación, las vas a ver ahí representadas, a lo mejor no para todo el mundo, porque pues aquí no estamos quizá tal vez tan interesados en eso, pero si tú ves cómo se va haciendo esa repartición, ese juego de poder y los números para saber cómo acumular cierto poder para tomar decisiones, lo vas a ver ahí muy, muy padre, ¿no? sí, y también nos muestra un poquito de cómo funciona el mundo de la inversión Uh -huh. y de pues empezar a contratar CEOs y otras personas que empiezan a tomar decisiones y es también darnos cuenta que al final una empresa grande pues implica muchísima responsabilidad también y decisiones que, o sea, yo no tendría ni idea qué hacer en una situación así. O sea, tener que darte cuenta que ya estás en otro país, que tienes que contratar a un Claro. director, que tienes que contratar a una persona que sea, que te ayude a tomar decisiones, que luego empieces a darte cuenta que tienes que evolucionar también en la moda, porque no te puedes quedar como haciendo lo mismo de siempre. Y una de las decisiones que creo que y alcanza a salir en la película hacia el final, una de las decisiones que más lleva, digamos, o le ayuda a Gucci a crecer, y sobre todo en Estados Unidos, es la contratación de un nuevo diseñador Uh -huh. que marca toda la diferencia y como que le da juventud a la empresa y eso marca justo un antes y después también en el crecimiento que hoy tiene Gucci, que pues sigue siendo una empresa muy relevante en el mundo de la moda y que tiene mucho poder, digamos, mucha influencia en redes sociales también. O sea, lograron montarse en ese mundo, entonces también tienen mucha fuerza en online, siguen teniendo mucha fuerza pues en pasarelas y demás, entonces pues es tremenda empresa, es una historia interesante, pues sí, un poco oscura detrás, pues para no Claro. spoilearles el detalle, vayan a verla, pero Pero está padre porque también uno puede, en estos casos reales, como mirar, ¿no? Investigar qué pasó sí, después, ¿no? Entonces también en este caso sí, se da bueno que
después de que vean dónde corta la peli, ¿no? O sea, uno puede investigar y decir, bueno, ¿y qué pasó después, no? Y Sí, sí, está muy sí. interesante. No, y si les gusta como la relación y qué hizo este y qué hizo este, en YouTube me encontré un video súper chévere, El chisme. un video de todo el chisme donde te conectan todo y de hecho es, o sea, la persona que habla, que dirige un poco Es uno de el los video, protagonistas. no es la que escribió el libro. Ya. La que escribió el libro es una de las que sale contando la historia y pues entrevistan a varias personas de la empresa reales, entonces pues está bueno para un poco hacer el match con la película, entender la historia y pues también se puede ver un poquito de lo que pasó después. Entonces, pues esas fueron nuestras 5 recomendaciones de películas de hoy. Esperamos que les haya gustado este tipo de capítulo. Hay cientos de películas, o sea, podríamos hacer 1000 capítulos de Vamos a ver esto. déjenos saber si esto es también, ¿no? O sea, Si porque les al final gusta. queremos crear cosas valiosas, ¿no? Que te lleves Sí. mucho. Por ejemplo, algo que investigamos y que no fue tan fácil es encontrar propuestas latinoamericanas que estén Justo. explorando este tema, ¿no? Les vamos a dejar 2, no los vamos a profundizar, pero para que, por favor, si tienen más, nos vayan comentando. Pero acá en el research lo que encontramos fue Fondeados, ¿no? Una propuesta mexicana del 2021 de 2 chicos también jóvenes que logran levantar un capital con una idea y luego tienen que hacer la realidad. Parece que tiene buena crítica. Y Club de Cuervos, ¿no? Que es una película, una serie del 2015, ya creo que tiene un poquito más de historia y reconocimiento, también hablando de protocolos de familia y de sucesión. 2 hermanos reciben la herencia del padre, que es un club deportivo, y pues tienen que pues, hacerlo funcionar, pero además ver quién se va a quedar con qué y todo, y a partir de eso pues se relaciona toda la trama, ¿no? Son las que encontramos, así que nos encantará si en comentarios nos dejan, bueno, otras propuestas de cine latinoamericano que exploren este tema de emprendimiento y negocios. Creo que será súper valioso, ¿no? Sí, eso es, entonces, pues nada, ya saben, pónganle like, pongan campanita, suscríbanse, porque eso pues nos ayuda a nosotros a poder seguir haciendo esto más seguido y con cada vez mejor forma, con más cariño, y nada, o sea, de verdad que esperamos que se vayan, que tengan un rato chévere para verse estas películas que están buenas, de verdad están hasta bien rateadas. Sí. Se tomó el trabajo de recomendarles películas bien con buen rating. Entonces, pues nada, nos seguimos hablando y nos vemos en próximos capítulos de Valientes. Adiós. Si sueñas con emprender y no sabes por dónde empezar, lo primero que debes saber es que no tienes por qué hacerlo solo. Súmate a la comunidad de Kickoff Academy y haz despegar tu negocio. Nos vemos en el próximo episodio.